Desde luego, estamos en un momento crítico porque la medicina, la relación con los pacientes está cambiando. Hay dos tipos de medicinas. Una medicina muda, que es la técnico-científica. Estamos muy preocupados de las cifras de glucosa, de las cifras de tensión arterial, de cómo está la urea o cómo está el ácido úrico. Y hay otra medicina, que es, la podemos llamar empática. Ponernos un poquito en la piel del paciente que tenemos ante nosotros. Y esto nos incluye a todos los profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos, nutricionistas, todos los profesionales sanitarios que atendemos pacientes, tenemos que acostumbrarnos a enriquecer nuestra empatía por los pacientes. Y lo digo lo primero porque no les escuchamos. Se ha medido cuánto tardamos en interrumpir a un paciente en una consulta médica la primera vez que le vemos y apenas tardamos 14-15 segundos en interrumpir al paciente. No le dejamos contar su problema, su padecimiento, su sufrimiento. Como es cierto que tenemos mucha presión por el sistema de atender en un tiempo récord a los pacientes, pero no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen los mismos problemas. Por eso, tenemos una herramienta terapéutica, independientemente de los fármacos que podáis poner para disminuir la tensión arterial o bajar la fiebre o bajar los niveles de glucemia, tenemos otra herramienta terapéutica, que es la palabra. Pero para utilizar correctamente la palabra, primero hay que escuchar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a escuchar a los pacientes y algo que ahora no se hace, que es mirarles a los ojos. Como tenemos que meterlo todo en los diferentes instrumentos que nos acompañan, desde ordenadores, tablets, etcétera, no miramos a los pacientes a los ojos. Si sois capaces de mirar a los pacientes a los ojos, si sois capaces de escucharles, estáis obteniendo un beneficio terapéutico increíble. Estáis estableciendo lo que ahora se llama alianza terapéutica. No se trata solo de tratar cifras, sino de tratar a la persona como se merece. De hecho, no es lo mismo tratar a un paciente como un objeto, por muy objetivo que sea todo lo que se va a obtener de las diferentes pruebas analíticas o de las mediciones que se hagan, de tratar al paciente como un sujeto. Una cosa es la medicina objetiva y otra cosa la medicina subjetiva. Pues de todo eso es lo que se va a hablar a lo largo de este simposio de humanidades médicas, sobre esta medicina narrativa. Porque se trata no solo de atender cuando veáis a un paciente la esfera física o la esfera mental. Ahí el paciente viene con otras situaciones importantes vitales, la situación social, la situación familiar, la situación anímica o incluso la situación espiritual. Entonces, por todo esto, yo le doy las gracias a Antonio Piñas, que una vez más, dentro de este fantástico, increíble Instituto de Humanidades que tenemos en esta Fundación CEU, nos permite avanzar en algo que es el tratamiento basado en el humanismo. Venimos tratando pacientes desde hace muchos, ya más de 2000 años correctamente, desde la medicina griega clásica. Cada vez tenemos más avances científicos, pero estamos perdiendo el humanismo. Y en esta universidad encima, que es una universidad basada en el humanismo cristiano, ¿qué más podemos hacer por nuestros pacientes? Pues todo esto que estamos diciendo de escucharles, de mirarles, de atenderles. ¿Y de qué va esto de la medicina narrativa? Pues va precisamente de que los pacientes tienen un relato, tienen una vida hasta llegar a que les atendemos en un momento determinado. Y dependiendo si atiendes a todo su relato, les vas a tratar mejor o peor. Se dice que un buen profesional pues trata enfermedades. Un excelente profesional trata enfermos. Entonces, cuando tengáis un paciente delante de vosotros, no tratéis solo la enfermedad. No se trata de atender, insisto, otra vez la cifra de glucemia, la cifra de tensión, cómo está la urea o el ácido úrico, no. Se trata de ver cómo está el paciente en su totalidad, porque puede que esté, por ejemplo, en desempleo, puede que esté en un momento de duelo porque ha fallecido un familiar, puede estar con miedo precisamente por esta pandemia COVID que estamos sufriendo en todo el planeta. Entonces, todo eso condiciona mucho la evolución de la enfermedad. Y ahora se habla mucho de medicina basada en la evidencia, en las pruebas, en la eficacia, en la efectividad, todo con la E, todo con la E, efectividad, eficacia, todo con la E. Bueno, pues hay otra medicina y vamos a poner la A,
medicina basada en la afectividad. No cuesta nada la afectividad, no cuesta nada la empatía, no cuesta nada una sonrisa, aunque ahora no nos podemos ver por estas medidas de prevención, pero hasta en los ojos se puede ver si alguien está sonriendo o no. Entonces, por favor, utilizar esas herramientas terapéuticas que no cuestan nada. Mirar, escuchar, sonreír, poneros un poquito en la piel de la persona que tenéis delante que está con sufrimiento. Entonces, en lugar de esa medicina centrada en la evidencia, que por supuesto como profesionales del siglo XXI tenemos que utilizar todas las técnicas disponibles para hacer el mejor tratamiento para cada persona en cada momento. Eso es correcto, eso es necesario, eso es imprescindible, pero no perdamos todo lo que podemos hacer por el bien del paciente, que, insisto, encima no cuesta dinero. Es cierto que cuesta un esfuerzo personal. Significa ponerte al lado del paciente. Y por eso ahora se habla de medicina centrada en el paciente, no solo en las pruebas, no solo en la medicina centrada en el paciente. Y ahora también se habla de medicina personalizada, se habla de medicina participativa. Se trata, en definitiva, de establecer este nuevo concepto de alianza terapéutica. Y para todo eso tenemos la suerte de contar con excelentes speakers o ponentes, como queramos decir, en este Simposio de Humanidades Médicas. Tenemos profesores que son de diferentes universidades, no solamente de nuestra fundación de esta Universidad de San Pablo, también de la Cardenal Oria, pero también tenemos profesores que vienen de la Universidad Complutense de Madrid, profesores que vienen de la UNED, y desde aquí quiero darles las gracias a todos por encontrar un hueco para compartir su experiencia, para compartir su conocimiento, pensando no solamente en los jóvenes que están aquí presencialmente, los que se conecten, sino luego todos los que puedan ver esta grabación. Así que no me queda más que dar las gracias a Antonio Piñas por su afán incansable por humanizar a nuestros alumnos, dar las gracias al director del Instituto de Humanidades, a don Manuel Bustos, porque desde luego damos un valor a nuestros alumnos y, como siempre digo, lo importante no somos los que estamos aquí, que estamos muy calentitos, muy cómodos, y los que están en casa. Los importantes son nuestros pacientes y sus familiares. No olvidéis que cuando atendéis a un paciente tenéis que estar también pendientes de la familia. La familia es muy importante. Y hasta aquí os quería contar, simplemente que tengáis una mañana de éxito, yo me iré conectando progresivamente y que vaya todo muy bien. Así que mucho ánimo con todo y por favor no os olvidéis de los pacientes, que llevamos más de 2000 años atendiendo de forma científica a los pacientes desde la medicina griega de la época de Hipócrates, siempre, y no lo he comentado ahora, con unos principios éticos. Esa sí que tenéis que interiorizarla, la ética. Es algo fundamental. Luego ya cuando seáis profesionales, la deontología profesional en cada uno de vuestros colegios profesionales, y luego también la comunicación, la importancia de comunicaros correctamente. Os tienen que entender, porque ahora vamos con tanta prisa todos que ni nos explicamos, ni nos entienden, ni nos atienden. Y eso es importante, porque si no nos entienden, vamos a ir al fracaso terapéutico. Por muchos fármacos muy buenos que tengamos, si no nos entienden lo que estamos intentando explicarles, no van a tener confianza. Y si no se tiene confianza entre el profesional sanitario y el paciente, vamos al fracaso. Entonces, tenéis que ganaros la confianza en cada acto médico. Y no digo nada de la primera vez que veáis a un paciente, porque siempre lo digo que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Si sois capaces de atender al paciente como se merece, habéis ganado su confianza y os aseguro que el cumplimiento terapéutico será mejor y de esa manera conseguiréis más éxitos profesionales, que al final es lo que queremos. Pero si además de tener éxito les tratamos como se merecen a los pacientes, miel sobre hojuelas. Así que muy pertinente este simposio de medicina narrativa y vulnerabilidad, y por mi parte que tengáis una buena mañana. Muchas gracias a todos. Pues vamos a presentar ahora a la doctora María Dolores Marrero. Damos las gracias, por supuesto, a Tomás, 9º año inaugurando las jornadas. Nos encaminamos a la década.
Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con María Dolores Marrero. Ella es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, es médica de familia rural, estudió grado en humanidades, hizo también un máster en economía de la salud, investigación en atención primaria, y las humanidades le llevaron a descubrir el Departamento de Medicina Narrativa de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde empezó a formarse con ellos, primero en talleres y luego en posgrado, en medicina narrativa. Hizo su tesis sobre el impacto de la formación en medicina narrativa en médicos en el año 2017. Ha colaborado en la docencia sobre comunicación clínica en la Facultad de Medicina de La Laguna. Es tutora de residentes de medicina familiar y colaboradora docente en metodología de la investigación de la formación de matronas de Tenerife. Y también colabora como moderadora en las sesiones virtuales de medicina narrativa en español que organiza el Departamento de Medicina Narrativa de la Universidad de Columbia. Pues es una fortuna contar con tu intervención, María Dolores, y esperamos que nos puedas ilustrar sobre la esencia de la medicina narrativa y la práctica de la medicina narrativa. Sin más, te damos la palabra. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. De verdad, para mí, oír al decano de una facultad de medicina hablando de comunicación, de relación con el paciente, ha sido pues casi ver una utopía cumplida. Vamos, maravilloso. Y bueno, agradecer que me hayan invitado, porque bueno, yo les voy a enseñar ahora de dónde vengo, que no es un sitio impresionante, pero este es el tema que siempre me ha gustado, ¿no? ¿Se ve la pantalla? A ver. Porque por algún motivo he dejado de ver. Ahora no se ve. Ahora no se ve, ¿no? Un momentito. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, decirles que aunque en los papeles me llamo María Dolores, nadie me llama María Dolores, solo ni mis pacientes, todo el mundo me llama Mariola desde pequeña. Y que, bueno, agradecer a la organización que me haya invitado. Me encomendaron la misión de hablarles de la parte más práctica. Así que vamos a empezar con la parte más práctica, la del día a día, para, bueno, luego seguramente van a aprender muchísimo, y yo también, sobre todos los fundamentos, sobre encima de los que se construye esta forma de entender la relación con el paciente y de entender la forma de hacer medicina. De las cosas únicas, cosas buenas que nos ha traído esta pandemia es el poder conectarnos y vernos del sitio muy lejano. Este es el sitio desde donde estoy conectada, es un pequeño pueblo del sureste de Tenerife, que es también el sitio donde trabajo. Soy médico rural, tengo un pequeño cupo de pacientes y yo vivo y trabajo aquí. Y aquí es donde he terminado por aprender cómo se hace medicina narrativa en la práctica, después de haber estudiado pues toda su parte teórica. Lo que más me ha gustado del título del simposio es la palabra vulnerabilidad. Hacer medicina narrativa implica aceptar que vivimos en situaciones de vulnerabilidad, pero no solo de vulnerabilidad de los pacientes. Tratamos a las personas en momentos muy duros de su vida, que es cuando enferman o cuando están cercanos a su muerte. Pero también es hora de reconocer que para los profesionales sanitarios nuestro trabajo supone colocarnos en una situación de vulnerabilidad. Porque vivimos en medio de personas que sufren y es imposible pasar por aquí sin que ese sufrimiento nos impacte. Pero a lo largo de las últimas décadas nuestra formación ha ido dirigida sobre todo a negarnos nuestro derecho a sentirnos vulnerables. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medicina narrativa? Voy a estructurar esto pues en tres partes. Voy a darles una pequeña introducción teórica de lo que se entiende por medicina narrativa, donde yo lo he estudiado, una reflexión, pero significa trabajar aquí, y enseñarles una mini experiencia de formación en medicina narrativa. No podemos hacer un taller completo, lleva más tiempo, pero bueno, para ver un poco cómo lo aprendemos y cómo lo enseñamos. Cuando hablamos de medicina, no hablamos de medicina, hablamos de cualquier ciencia de la salud, de cualquier práctica sanitaria.
Cuando se habla de medicina narrativa hablamos de enfermeros, de trabajadores sociales, de fisioterapeutas, de psicólogos, y ya hoy en día se está extendiendo la formación en medicina narrativa, o el estilo de formación de medicina narrativa, a otras personas que trabajan con personas en situación vulnerable, a abogados, a periodistas, a asesores de cualquier tipo, porque se ha visto que el reconocimiento de lo narrativo no es solo importante en la sanidad. Entonces hablamos de una medicina que se practica con competencias narrativas. La competencia narrativa es un concepto de la filología, de la literatura, del que nosotros pues estábamos un poco ajenos. No significa otra cosa que ser capaces de absorber, interpretar, actuar y responder, conmovernos ante las historias de los pacientes. Reconocer las historias y trabajar con ellos. No solo sus datos, no solo sus signos clínicos, no solo sus síntomas, sino su biografía, su historia, cómo se integra todo esto. La primera vez que salió esta definición fue en el 2001 en el Journal of American Medical Association, y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando algo que para mí es difícil darle un nombre, no sé si darle el nombre de movimiento, de teoría práctica, no lo sé. Pero bueno, es una forma de entender cómo hacemos medicina, cómo aplicamos la evidencia realmente que estamos aprendiendo. La Escuela de Columbia la fundó la profesora Rita Charon. La profesora Rita Charon es internista, pero internista que hace medicina general y además es doctora en filología inglesa. Y lo que ella hizo fue intentar encontrar un modo de enseñar todo eso que ella había aprendido de la utilidad de los conocimientos que venían de la literatura y de las ciencias humanas para su trabajo como médico, cómo conseguir enseñarlo a otros, cómo conseguir aprender que otros lo hagan y que se apliquen las consultas. Y de ahí se va creando un método con un equipo de trabajo que, bueno, está resumido en 2 libros. El primero es de ella, en solitario, que es Narrative Medicine, y el segundo, que es del 2017, lo escribe todo el equipo del Departamento de Medicina Narrativa, y la verdad es que es una amplia introducción. La pena es que todavía estos libros en español no están. Se pueden encontrar en otros idiomas, pero en español todavía no los tenemos. ¿Dónde se mueve la medicina narrativa? Bueno, se desarrolla dentro de un marco teórico. Es un marco teórico que es práctico, que es como lo practicamos. En primer lugar, hay que escuchar. Escucha activa, escucha atenta. Escuchar no es oír, escuchar es algo más. No se escucha con las orejas, se escucha con todo el cuerpo, con el corazón, con el alma. Estás ahí y el otro sabe que estás ahí. Cuando alguien te está escuchando de verdad, tú lo sientes. Y entonces respondes de otra manera y cuentas de otra manera. Después de escuchar hay que representar. Eso que has oído tiene que tomar una forma. La mejor forma que toma es la de la escritura. Cuando escribimos, ponemos en orden nuestras ideas, pero también nos salen ideas que no sabíamos que te estábamos pensando. Nos permite darnos cuenta de los elementos que influyen en el modo en que entendemos una historia. Por eso la recomendación siempre es primero escuchar y luego escribir. Si se dan cuenta, esto no es diferente de lo que hacemos en una consulta. Lo hagamos mejor o peor, en la consulta escuchamos al paciente y escribimos una historia clínica. Es darle un giro más a esa práctica que nosotros ya llevamos haciendo durante siglos, ¿no? Escuchar y escribir. ¿Y por qué se hace eso? Pues esto se hace porque mediante este proceso conseguimos relacionarnos con el paciente, pero conseguimos generar una relación diferente. No es una relación técnica, no es una relación comercial, es una relación en la que empezamos a tener cosas en común, empezamos a co-crear una historia en común, creamos una vida en común, una vida entendida dentro del entorno sanitario, pero al fin y al cabo empezamos a formar parte uno de la vida del otro. A esto es lo que ellos llaman atención, representación y afiliación. ¿Y por qué hacemos esto? Esto es solo unas poquitas razones de por qué hacer esto, porque a veces cuando lo cuento digo, bueno, si yo ya me llevo bien con las analíticas, las exploraciones y las cosas más o menos salen bien, ¿no? Pues el por qué estudiar narrativa es un resumen que publicaron Tricia Greenhalgh y Brian Harvey, que son británicos, profesores de 2 universidades diferentes. Tricia está ahora en Oxford, Brian Harvey está creo que en Londres. Y este libro es previo a todo lo de Rita Charon, es del año 99, y en él exponen diferentes experiencias en las que ya se usaba la narrativa en sanidad, ¿no? ¿Y por qué estudiamos narrativa? Porque la enfermedad
es un proceso no solo biológico, es biográfico. Y damos sentido a nuestra biografía con historias. Si las personas dan sentido a la biografía con historias, ¿cómo es posible que quienes trabajamos con la enfermedad no seamos capaces de trabajar con las biografías, con las historias? De entrar en ellas. Si no conseguimos entrar en la historia del paciente con su enfermedad, poco vamos a conseguir del proceso de curación. Cuando hablamos de que los pacientes no se toman los tratamientos, de que los pacientes no cumplen las recomendaciones, probablemente de lo que estamos hablando es de que no hemos conseguido formar parte de su historia. Somos un elemento ajeno que pasó a un lado, pero que no entró en ellos. Y por esto es importante, pero también es importante porque aprendemos con historias. Todos los que han hecho prácticas en un hospital han tenido la experiencia de ver cómo sus adjuntos, sus residentes mayores o cualquiera, no les cuenta, no habla en términos de ensayo clínico, de número de pacientes curados, sino en términos de, una vez vi a un paciente como este y recuerdo otra vez que vi a alguien. Entonces nos comunicamos y aprendemos medicina también a través de las anécdotas, de los recuerdos, de las historias, porque las historias son las cosas que mejor recordamos. Por eso es importante entrar en esto. ¿Cuántas cosas narrativas? Bueno, lo narrativo está fuera de la medicina. Desde el punto de vista teórico, quienes han empezado a reconocer al ser humano como narrativo no fuimos los de ciencias de la salud, no fuimos los médicos. Toda esta teoría viene de la filosofía, de las ciencias humanas, de la sociología, y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco ha ido metiéndose, imbricándose en medicina. Y lo hizo a través sobre todo de dos movimientos. Un movimiento fue el de la literatura y medicina. En facultades anglosajonas se enseñan asignaturas de literatura y medicina desde los años 70 del siglo pasado, o sea que llevan 50 años enseñando literatura y medicina. ¿Por qué? Porque entendían que aprender a leer historias ayudaba a los alumnos a comprender los procesos de enfermedad, los sentimientos, la vida de las personas con la enfermedad. Es impresionante oír a un profesor de literatura diciéndote que enseña sobre la locura usando el Quijote. Y luego había hay otro movimiento que es el del profesional reflexivo. Es una forma de enseñar a los estudiantes en ciencias de la salud y en otras a reflexionar sobre su propia práctica. En literatura y medicina se usa sobre todo la lectura. Los profesionales reflexivos usan sobre todo la escritura reflexiva y también hay muchísimo publicado sobre el tema. Lo que hizo el equipo de medicina narrativa fue coger de ambos, coger la práctica y la experiencia con la lectura atenta y la práctica y la experiencia con la escritura reflexiva y crear esta forma de enseñar a hacer medicina, que es lo que se llama medicina narrativa. Lo que yo encontré cuando empecé a estudiar y cuando empecé a investigar y cuando hice mi tesis es que cuando enseñas a los médicos, a los estudiantes de medicina, a los residentes, cuando hacen talleres de medicina narrativa, que ya verán que no son en sentido formal talleres de medicina, sino más de narrativa, se produce una serie de fenómenos. La gente aprende cosas como empatía, atención, representación, aprende cosas como ser capaz de colocarse en diferentes perspectivas y que aprende a reflexionar, y que todo eso lo que influye es en dos aspectos fundamentales. En la relación con el paciente, los profesionales reconocen que cambia su relación con el paciente, y en la relación con los demás compañeros, con el grupo, sobre todo con el grupo con el que te formas, pero también con el grupo con el que trabajas. Lo que no se ha medido todavía claramente es el impacto real sobre pacientes. O sea, no se ha medido en pacientes el impacto de que su médico aprenda medicina narrativa, y no se ha medido tampoco el impacto en el grupo fuera de lo que cuentan los profesionales. Pero lo más importante de todo es que quienes se forman dicen que se transforman, que cambia, que su forma de ver la medicina cambia, que su forma de practicar la medicina cambia y de su forma de verse a sí mismos como profesionales cambia. Ese probablemente sea el efecto mayor de formarse en medicina narrativa. Y bueno, ¿cómo se hace esto en la consulta? Pues eso también me lo pregunté yo durante mucho tiempo. Yo entré en esto, empecé a investigar y a aprender sobre esto hace ya más de una década, y mi gran problema era decir, bueno, yo estoy aprendiendo todo esto, pero ¿cómo lo pongo en la consulta? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, llegado a este punto, creo que no se los puedo contar en diapositiva, y lo que les voy a hacer es a leer mi propia reflexión personal sobre lo que ha ocurrido en este tiempo, ¿no? en la consulta. Voy a dejar de compartir porque necesito leerlo. Y esto es lo que pasa en la consulta.
Para mí, ya les digo, lo que más me agobiaba era cómo hago esto en la realidad, en mis minutos. Yo soy médico de atención primaria y todos sabemos cómo está la atención primaria, aunque haya grandes variedades. Yo soy una privilegiada porque trabajo en medicina rural, tengo un cupo pequeño de poco más de 1000 pacientes, a los que además conozco prácticamente de toda mi vida, porque yo soy de aquí, yo he vivido aquí toda mi vida, o sea que son mis vecinos, y me detengo, me puedo detener más tiempo con ellos. Mi presión asistencial antes de la pandemia de unos 25 pacientes al día, ahora es de unos 35, pero bueno, creo que puedo hacerlo en mejores condiciones que sobre todo en muchas zonas urbanas. Entonces yo estoy formada en medicina basada en la evidencia, en investigación, en economía de la salud. Yo estoy acostumbrada a aprender a usar protocolos, técnicas, listas de comprobación, a hacer cosas secuenciales. Pero cuando fui al primer seminario y trabajé, teniendo en cuenta que fue una aventura hacer aquello, porque mi inglés no es de los de mejor no abro la boca, yo escucho, pero si hablo se nota, pues no tenía muchas pistas. Y lo único que aparece con cierta frecuencia cuando ves la práctica de la medicina narrativa es un consejo de Rita Charon que es: dile al paciente solamente una frase, cuéntame todo lo que cree que es importante que yo sepa para ayudarle, y luego le dejas hablar. Esto lo cuentas la primera vez y dices, es muy bonito, y le dices, ¿cuánto los dejas hablar? Dice, media hora. Dice, en media hora veo yo 5. Entonces se te hace como un poco duro el tema este, ¿no? Y bueno, poco a poco han pasado los años, he seguido aprendiendo, han empezado a venir residentes a mi consulta. Yo soy tutora rural, eso significa que los residentes de medicina de familia, que tienen la obligación de hacer una rotación para aprender a hacer medicina de familia en el entorno rural, vienen durante 1 mes o 2 meses. Y entonces son ellos los que me han dicho que yo no hago las cosas como las hace todo el mundo. Dice, tú que se quedan mirando, pero ¿y por qué le dices eso? ¿Cómo sabes eso? Yo no me he dado cuenta que haya dicho eso. Entonces, yo no era diferente que ellos, porque yo me formé además en la misma unidad docente de la que ellos vienen, y me eduqué con las mismas técnicas de comunicación que ellos aprenden. Entonces, de repente me he dado cuenta que yo hago cosas diferentes. Y esas cosas diferentes que hago son las que he ido aprendiendo con la medicina narrativa. Y es que estoy atenta a todas las palabras, a lo que dicen, a lo que no dicen, a cómo lo dicen. Y que me permito además sentir cosas sobre los pacientes y se los digo. Ahora viene un paciente que me hace sentir mal cuando entra en la consulta. O a ver, viene un paciente que me vacía de energía cuando entra en la consulta. Y reconozco esas emociones, y ellos, pues no es normal que un tutor les reconozca esas emociones. Para mí, elegir hacer medicina con perspectiva narrativa supone ir más allá de todas las técnicas. Y no hablo de renunciar a las técnicas, ¿eh? Yo también hago ecografía en la consulta, o sea que no renuncio a nada haciendo esto. Pero supone elegir en qué posición me coloco delante del paciente. Posición como narrador o como escuchante. ¿Qué cosas voy a dar como verdaderas de las que me cuenta el paciente? ¿Qué papel juega el paciente en la forma en que veo la medicina? Es estar atento a las historias. Por ejemplo, estar atento a la historia de una paciente que probablemente es alcohólica, pero ella nunca lo va a reconocer. Muy pesada, que viene muchísimas veces, muy difícil de contentar, de las que la ves en la lista y dices, hoy no tengo yo humor para esto. Y en un determinado momento le das la oportunidad de contar su historia y en lugar de leer sus pruebas le dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y descubres que tiene un hijo que la maltrata, que tuvo un marido que la maltrató. De hecho, su frase fue, cuando le dije, bueno, y con su marido, dice, menos mal que se murió joven, que prefiere estar en su casa aunque tiene miedo, y prefiere estar sola, pero que tiene la necesidad de pasar días con sus hijos, porque no puede estar sola siempre, porque vive en una casa apartada del pueblo, y que conocer todo esto a mí me obligó a cambiar mi actitud. A mí me obligó a ver que ella era algo más que todos sus problemas médicos, y me ayudó a escucharla de otra manera, y ella es consciente, porque ella también ha cambiado en el modo que viene a la consulta, aparte de que viene menos, pero ha cambiado su relación conmigo. Y yo creo que con esto avanzamos. O darme cuenta que detrás de las quejas de una paciente con dolor crónico hay mucho más que dolor. Hay una historia rota, y que si no les das la oportunidad de hablar y contar su historia, da igual los opioides que le pongas, ese dolor nunca va a mejorar. Que verbalizar las historias y sentir que tú los crees, que las crees cuando te cuentan que les duele, que las crees cuando te cuentan el modo en que eso impacta en su vida,
disminuye la medicación y mejora las cosas. Que citas a una paciente joven, ya les digo yo que joven en medicina es todo paciente que tenga menos años que tú, porque ves una historia con una lista de problemas de salud que no hay forma de darle sentido. Yo llevo 2 años en el cupo, con lo cual los pacientes tienen una historia de salud previa, y yo digo, bueno, ¿y esto? Y no sabes muy bien cómo va, porque empiezan a enlazar unos problemas y un dolor y una hernia y unos mareos y unas operaciones, y no sabes. Y las citas y las sientas y le dices, yo necesito comprender toda esta información. Necesito que tú me cuentes qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Y que la paciente en ese momento te diga, te mire, y te diga, mira, a mí lo que me pasa es que desde que empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo hace 14 años, yo me estoy muriendo. Y que a partir de ese momento, mi plan de tratamiento cambie. Porque lo que estaba haciendo antes no era lo que tenía que hacer. Y cambiamos el plan, cambiamos los objetivos y empezamos a trabajar por mejorar las cosas. Han disminuido las pruebas, han disminuido los tratamientos y estamos en proceso de buscar soluciones. Porque las soluciones no siempre son irse del trabajo, no todo el mundo puede permitírselo. Estar atentos a ir descubriendo los pequeños cambios que ocurren en cada capítulo de la vida de las personas. La medicina en atención primaria se parece más a leerse una novela por fascículos o a ver una serie de estas que no te puedes ver de un atracón, que tienes que esperar a la semana que viene para ver el siguiente capítulo, que a leerte una novela. A mí me encantaba sentarme 6 horas seguidas a leerme un libro, pero aquí voy conociendo las historias de 10 minutos en 10 minutos. Y nunca sabes lo que va a ocurrir, con lo cual tienes que estar atento al siguiente capítulo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha creado el autor para mí en la próxima historia? Significa que te tienes que dar cuenta que cuando de repente a una paciente que está controlada, su tensión arterial se descontrola y no sabes por qué, es porque hace 1 año que su madre se murió sola en un hospital por coronavirus, y justo ahora en el momento del aniversario de ese duelo no elaborado es cuando se altera su tensión arterial. Y lo que necesita no es más pastillas para la tensión, necesita trabajar ese duelo, trabajar otras cosas. Lo que ha cambiado no es tanto los pacientes, porque los pacientes ya tenían estas historias. Lo que ha cambiado es lo que yo hago con los pacientes, lo que ha cambiado es mi postura. Yo soy la que cambia, y cuando yo cambio también cambia la relación. Y si cambia la relación, también cambian los pacientes. Pero con quien trabajo para cambiar es conmigo mismo. Cambia que ya no soy el juez de los pacientes. Yo intento no pensar si lo que me cuentan los pacientes es verdad o es mentira. Para mí es verdad, es su historia. Puede haber cosas que no son realmente, que son cosas que ellos interpretan de su vida, pero yo tengo que trabajar con esas historias. No soy el juez para decidir, oye, tú me cuentas mentiras y cuando me dices que te bebes 3 vasos de vino, te bebes una botella. Vale, tú me dices que bebes 3, vamos a bebernos 2. Soy testigo. Cambia mi postura a ser testigo. Por supuesto, esto es una decisión personal. Si alguien decide ser un profesional técnico, correcto, empático, educado, aplicar la medicina basada en la evidencia bien, yo no puedo decir que es un mal médico, pero sí puedo decir que esta profesión se vive muchísimo más si lo haces de la otra forma. Se siente muchísimo mejor y probablemente te quemes muchísimo menos, porque al fin y al cabo, quieras o no quieras, vas a estar en contacto con el sufrimiento. También significa reconocer que yo no llego a la relación con el paciente de un modo puro. Yo tengo mi historia, yo tengo mi vida, y a más años y más canas, más vida tengo, y más historias tengo. Eso significa que cuando un paciente te cuenta una historia que de algún modo se relaciona con tu experiencia previa, la tomas de distinta manera, y tienes que ser consciente de eso. No es lo mismo ver a un paciente que ha vivido tus mismas experiencias que un paciente que vive una experiencia que tú nunca has tenido. También significa reconocer que las historias de los pacientes no son puras. Todas las historias están inmersas en nuestro entorno cultural. Y las estructuras culturales en las que hemos crecido nos influyen las estructuras culturales de género, de discriminación racial, de discriminación, de desconocimiento del modo de vida de otros, porque cada uno conoce la vida en la que ha crecido. Y entonces tengo que ser capaz de reconocer de qué modo mi cultura personal, que es diferente de los pacientes, porque en medicina aprendemos una cultura, nos socializamos de otra manera, influye en cómo me relaciono con el paciente. A mí me han educado, y seguramente a muchos de ustedes también, a pensar que en medicina existe una historia,
cuando yo hago una historia a un paciente, era estudiante o residente, y luego venía el adjunto y hacía una historia completamente diferente, yo lo que pensaba es, uy, qué mal lo he hecho, ¿no? Con el tiempo he aprendido que no, es que hay muchas historias, porque las historias no son una única historia que yo averiguo como si fuera Sherlock Holmes, sino que la historia del paciente se crea o se co-crea entre el paciente y yo. Entonces, cuando cambia el profesional sanitario, la historia es diferente. Eso no significa que ninguna sea errónea, sino que la experiencia previa mía como estudiante era diferente de la del adjunto, y la mía ahora como adjunta es diferente de la del residente. Y yo cuando me dice, ay, no me dijo eso, no te preocupes, si es que tú y yo partimos de puntos diferentes y por eso nuestras historias son diferentes. Eso es muy fácil. Todos los que hayan leído libros a la vez que un amigo y luego lo comentan, se dan cuenta de que lo que el amigo leyó en el libro es diferente de lo que leyeron ustedes. Pues es lo mismo, ocurre lo mismo. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta cuando vamos a la casa del dato. A ver cómo le quito yo a este paciente, pues, que viene a las 2 de la mañana con un dolor en el pecho. No puede ser un infarto, porque yo ahora no estoy para que me dé un infarto, y empiezo a buscar datos que corroboren mi versión, que es que tiene un ataque de ansiedad. Eso es una forma de escuchar una historia buscando un dato. Eso cuando cogen ustedes el Harrison para encontrar Harrison, un libro famoso de medicina, para los que no sean médicos, para buscar la respuesta a una pregunta test, tú vas a buscar el dato, no te importa la historia. Pero cuando te lees el Quijote, estás leyendo la historia, no el dato. Esa es la diferencia. Es ver al paciente como cuando te lees el Quijote y no como cuando te lees el Harrison. Pero además, todo esto significa que yo, como dije antes, me reconozco como persona vulnerable. Yo tengo mi historia, mis problemas, mis enfermedades, digo yo en sentido general, y todo esto lo llevo a la consulta. Y a veces yo no estoy bien, y a veces llama una de mis pacientes con múltiples problemas, y ese día le digo, hoy vamos a hacer esto, pero no vamos a hablar, porque yo hoy no estoy bien para que hablemos de esto. Entonces no te voy a ayudar. Esto es muy importante porque nosotros, el valor que damos a la historia del otro depende del grado de confianza que tenemos en ese otro. Eso, hay una filósofa, se llama Miranda Fricker, que ha escrito sobre lo que llama injusticia epistémica, y es el modo en el que no nos creemos las historias de determinadas personas por ser quienes son, por venir de los grupos sociales de los que vienen, por ser de un nivel cultural o económico del que vienen. Y en el caso de la medicina, la injusticia epistémica se da muchas veces simplemente por el hecho de que son pacientes. Y como es un paciente, su historia tiene menos valor que la historia de otro profesional sanitario que hable sobre ese paciente. Entonces, en resumen, para mí practicar medicina narrativa es ser testigo del sufrimiento, aportando nuestra granito de arena en disminuir ese sufrimiento a partir de todos los conocimientos que he aprendido, que son conocimientos también técnicos, pero sobre todo humanos, que necesitamos estar en la historia, pero no hacernos dueños de la historia del paciente. La historia es del paciente, no nuestra. Nosotros entramos, colaboramos, no somos los protagonistas, somos actores de reparto. Tiene sus riesgos, porque significa vivir siempre en la incertidumbre de que cada paciente es único y por lo tanto tú nunca sabes exactamente qué es lo que va a funcionar. Cuando coges un ensayo clínico y dices, esto funciona porque ha demostrado fehacientemente con significación estadística que esto funciona. Pero esto funciona en un grupo de población. Pero en Don Juan, que tengo delante, es Don Juan. Y como es Don Juan y no hay un ensayo clínico con Don Juan, tengo que tener la humildad de saber de aceptar que puede no funcionar. Vivir en la incertidumbre continua. Esto para un médico de familia probablemente es más fácil porque nosotros vivimos en la incertidumbre absoluta. Mi mayor tecnología es el lenguaje, tal vez por eso me ha interesado tanto en aprender y trabajar con él. Y en los hospitales se busca más la certidumbre, pero hay que aceptar que siempre va a haber incertidumbre cuando entras en el paciente. Y supone asumir que somos frágiles emocionalmente y que nos va a afectar. Que cuando se muere un paciente de nuestra edad, porque no tenemos tratamiento para curarle, eso nos va a impactar. Y tenemos que ser capaces de digerirlo y de seguir adelante con ello. No de guardarlo en una esquina de nuestro cerebro y no pensar nunca jamás más en ello, porque al final saldrá. Yo le digo a los residentes que esto no es generosidad. Se puede ver como generosidad, se puede ver, pero no es generosidad. O sea, los pacientes en atención primaria son míos desde los 15 años hasta que se mueren.
Si además trabajas en el mundo rural, es muy difícil cambiarse de médico. Aquí solo hay otro compañero. Entonces, al final los pacientes son tuyos, de modo que cuanto mejor lo hagas, cuanto mejor establezcas una relación que sea positiva para ambos, mejor lo vas a hacer, mejor vas a estar. Porque al final vas a estar con ellos y con muchos voy a estar hasta que ellos mueran y con otros voy a estar hasta que yo me jubile. Entonces, no es invertir solo en el paciente, no es solo una cuestión de generosidad, piénsenlo también como un beneficio para cada uno de nosotros. Y finalmente es un tema profundamente ético, porque decidir cómo nos colocamos delante del paciente es ética, no es otra cosa. Y la ética está en las raíces de la profesión. Entonces, ¿cómo se aprende a hacer esto? Claro, mi problema es yo aprendí a medicina narrativa, hago esto, pero ¿cómo enseño a otros? ¿Cómo aprendo a otros? Bueno, pues este es el método que realmente ellos han desarrollado en Columbia. Y lo que vamos a intentar hacer es un pequeño ejercicio de medicina narrativa. Va a ser muy breve. Es lo mismo, está estructurado igual que se hace en un taller de medicina narrativa, pero lo vamos a hacer muy cortito, en poquitos minutos, ¿vale? Para que vean un poco cómo lo hacemos. Quienes deseen participar y aprender medicina narrativa, pues cada 3-4 semanas nos reunimos en un taller en castellano, los sábados por la tarde en horario español, y hacemos medicina narrativa gratuitamente. Vamos a ver. ¿Se sigue viendo la pantalla? Ahora. ¿Ustedes ven las diapositivas? María Dolores, ahora no. Ahora no, vale. A ver cómo lo hago. Porque me acaba de desaparecer hasta a mí. A ver. Voy a volver a ponerlo. ¿Ahora? No. Ah, por favor. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ok, al final es darle botones hasta que uno encuentra el que es. Bueno, pues un mini taller práctico. Lo primero que hacemos cuando hacemos un taller de medicina narrativa es un aprendizaje por proximidad, es explicarle a la gente las normas del taller. Los talleres de medicina narrativa, muchas veces la gente cuenta cosas personales. Por lo tanto, la primera norma es confidencialidad. Lo que se dice o se hace en un taller de medicina narrativa no se cuenta afuera. Se queda ahí y ya está. Nunca comentamos. Un compañero escribió algo muy bonito sobre esto. Un compañero comentó, fulanito dijo esta historia. Nosotros en los talleres de medicina narrativa de Columbia lo que hacemos un pequeño resumen sobre las ideas que salen. Si invitamos a la gente que quiera escribir su historia en público, en el blog, luego les cuento. Que es importante saber que cuando hacemos medicina narrativa no hay expertos. Yo soy más de teoría de medicina narrativa, pero cuando trabajamos con un texto yo no soy una experta en ese texto. Todo el mundo es experto en su forma de ver la historia. Por tanto, todas las palabras son interesantes, todas las opiniones son importantes y nosotros solo moderamos el debate. Y que no hacemos terapia. Hay gente que cree que esto es una sesión de terapia porque te quemas menos, porque hay beneficios emocionales, pero realmente no es una sesión de terapia. Es una sesión para aprender a trabajar con historias. Esto es un ejemplo de lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos a alguien que lea un texto. Aquí es más complicado por la estructura, entonces se los voy a leer yo. Este es un usamos textos de calidad y luego les enseñaré que usamos algo más que textos muchas veces. Este es un relato corto del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, autor latinoamericano, y dice así. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En vísperas de Navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Hizo una última recorrida por la sala, viendo si todo queda en orden. Y en eso estaba, cuando sintió que unos pasos lo seguían, unos pasos de algodón.
Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá pedían permiso. Fernando se acercó y el niño lo rozó con la mano. Decile a... susurró el niño. Decile a alguien que yo estoy aquí. Lo que haríamos ahora, yo no sé si es posible que la gente participe, es simplemente preguntar a quienes están, que digan qué leen en el texto. En este caso yo pues les plantearía preguntas como ¿cuándo ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? ¿A quién ves cuando lees el texto? ¿Qué ves cuando lees el texto? ¿A quién oyes? ¿Cómo te sientes cuando lees el texto? Estas son las preguntas, pues en este texto concreto, dependiendo de los trabajos, nosotros creamos el debate o planteamos cosas diferentes. Y seguro que cada uno de ustedes está viendo cosas diferentes en el texto, leyendo cosas diferentes, interpretando cosas diferentes. Cada uno de ustedes está creando una historia diferente, que si pudiéramos intercambiarla es cuando nos hacemos conscientes de todas esas historias diferentes. Yo les digo que con la experiencia en los talleres siempre es sorprendente. Yo misma siempre me sorprendo de lo que la gente lee, que yo no había visto y que yo no había leído, y de las historias que la gente ve en cada uno. Es una forma de aprender que las historias tienen múltiples perspectivas y que el escuchante influye en la historia. La historia no existe en el aire. Lo de la famosa teoría de si el sonido existe en un bosque en el que no hay nadie para oírlo. La historia no existe hasta que alguien la escucha. Una vez hacemos eso y debatimos, le proponemos a la gente que escriba, ¿se acuerdan? Atención, representación. En este caso, pues yo les propondría que escribieran sobre lo que le dijeron a alguien. Y les damos un tiempo muy corto, 2, 3, 4 minutos, en los cuales la gente escribe lo que salga. Cada uno escribe, nosotras también escribimos. Y escribimos lo que te sale. Y lo que te sale suele estar relacionado con lo que hemos hablado en el texto. Todas las historias son diferentes, todo lo que se escribe es diferente, pero solemos decir que siempre escribimos a la sombra del texto. Siempre entendemos a la sombra del texto. Luego le pedimos a los participantes que lean sus textos y los analizamos, pero los analizamos no desde la perspectiva de la persona, sino desde la perspectiva del texto. Aprendemos, eso que aprendimos con el texto de Galeano, a comprender, a sacar qué metáforas usa, qué historias usa, qué significados, qué veo que no está, qué veo que sí está, lo hacemos con los textos de los compañeros. De modo que el que ha escrito es capaz de ver el impacto que su historia tiene en los demás. Dedicamos esto un tiempo y siempre es importante eso, no le decimos, mira, alguien ha escrito sobre el dolor, le decimos, pero ¿y tú cómo te sientes? No, no, yo leo en este texto por la forma que usaste, por la forma verbal, por lo que cuentas, lo que yo veo en tu historia es esto, pero no te pregunto a ti para que me des más detalles. No es un debate con el autor. El autor, de alguna manera el autor está solo escuchando lo que los demás opinan. Y esto es un taller, así enseñamos. Esto es lo primero que yo hice y lo que yo pensaba, ¿de qué sirve esto cuando estoy en la consulta? Por eso les he contado primero de qué sirve esto cuando estoy en la consulta, para después enseñarles cómo lo aprendo, cómo lo he aprendido y cómo lo enseño. Si alguien quiere organizar un taller de medicina narrativa, no es complejo, sobre todo si tiene formación en gestión de grupos. Yo aquí los he organizado en la Facultad de Medicina con estudiantes, con 50, con 100 estudiantes. Lo que modifico es el modo de participar. A veces en lugar de pedirles que lo lean en voz alta, les pido que lo lean en grupo pequeño, entre ellos, y luego solo cuenten cómo ha funcionado, cómo se han sentido. O no utilizo un texto, porque la lectura es más complicado, tengo que llevar fotocopias para todos, y utilizo una imagen, porque las imágenes son historia. Lo he hecho en mi centro de salud. Este es mi centro de salud base, el del municipio grande más cercano, y yo estoy en lo que llamamos un periférico, a 20 kilómetros. Ellos en Colombia lo han hecho en centros de salud y funciona, y no todo el mundo puede ir a todas las sesiones porque la gente está muy ocupada trabajando de médico y de enfermero, y además han visto que mejora la relación entre médicos, enfermeros y administrativos en el centro de salud. Y ahora
gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia, se dejaron de organizar sesiones de medicina narrativa que se hacían en todos los centros sanitarios que dependen de la Universidad de Columbia y empezaron a hacerlos por Zoom. Empezaron a organizarlos el año pasado, inicialmente por supuesto en inglés, y entonces se dieron cuenta de que muchos de los que nos habíamos formado con ellos, pero que veníamos de otros países, porque el programa de posgrado de medicina narrativa es un programa online, solo tienes que ir una vez a Nueva York, y entonces lo hemos hecho gente de Polonia, de Italia, de España, de Japón. Queríamos hacer nuestras propias sesiones en nuestro idioma, ¿no? Entonces empezaron a organizar, y en castellano pues llevamos unos 6 meses haciéndola, una interrupción, empezó un compañero chileno, también formado él sí que hizo el máster de medicina narrativa, y a partir de diciembre empecé a colaborar yo, comoderando con mi compañera, se llama Olga Lucía Torres, y es abogada, máster en medicina narrativa, y vive en Nueva York. Y hacemos sesiones pues cada 3, 4 sábados, uno se puede apuntar e ir, se puede apuntar y no ir, participa en las que le apetece y es una experiencia que nos está enriqueciendo muchísimo a los que vamos. Especialmente a Olga y a mí nos está enriqueciendo muchísimo compartir con gente de Chile, de Argentina, de Colombia, de México. En la última sesión había gente de Grecia participando, entonces es una experiencia formativa interesante y que nos ha demostrado además que podemos hacerlo vía online, porque esto era algo nuevo, esto nunca lo habíamos intentado, siempre lo hemos hecho en persona. Una de las cosas importantes es que tiene que ser grupal. El hacerlo en individual no es igualmente enriquecedor. Entonces, el grupo enriquece y hacerlo en grupo enriquece, porque es difícil que tú aprendas que hay otras perspectivas de la historia si lo haces tú solo. Para organizarlo, pues lo primero, ver que esto es un aprendizaje por proximidad. Como les digo, venga, haciendo esto no se aprende medicina. Haciendo esto se aprende a trabajar con historias y luego tú te vas a hacer medicina sabiendo trabajar con historias. De eso es de lo que va. Hay otras formas de aprender medicina narrativa directamente con pacientes y con estudiantes, y hay otras técnicas para hacerlo. Pero bueno, mi intención aquí era explicarle esto, que esta técnica que es la más básica, pero sí que hay otros ejercicios que se pueden hacer directamente con estudiantes en prácticas o con residentes. El aprendizaje es un aprendizaje que es personal, que es por experiencia, que es como aprenden los niños. Los niños no aprenden a hablar dándoles una clase de filología o de sintaxis, aprenden a hablar practicando y luego te largan ideas que tú no sabes de dónde las han sacado. Esto lo estoy aprendiendo yo por experiencia propia con mis hijos, que a veces no sé de dónde han sacado las cosas que dicen. Pues lo mismo. Siempre hay que dejar las normas claras y hay que pedirle a la gente, por eso por ejemplo, cuando yo lo hago con estudiantes les digo que no he pasado lista, que el que se quiera ir que se vaya, pero que quien no esté dispuesto a cumplir estas normas que no entre, por favor, porque la confidencialidad es fundamental y el respeto al compañero es fundamental. Hacemos una lectura atenta, un debate, una escritura, un debate y cerramos el taller. En 1 hora se puede hacer bien. ¿Qué textos elegimos? Preferentemente textos de alta calidad literaria, porque son los que nos permiten más juego. U otros productos artísticos de alta calidad. Pues, por ejemplo, algunos textos son traducidos. La tristeza es un cuento de Chekhov. Se pueden usar fragmentos de texto cuando haces talleres cortos o cuando tienes estudiantes y vas a trabajar con ellos, le puedes pedir que se lean una historia corta para la siguiente sesión. Poemas. De ver del poeta de Pablo Neruda es impresionante. Yo he usado canciones, he usado ya Manuel Serrat, que al fin y al cabo es un poeta con música, y entonces he usado Cantares, que es el texto en el que usa Machado, el Caminante no hay camino, y es un texto precioso para trabajar. Los cortos tienen la desventaja del tiempo que duran. Pero si la gente puede vérselo antes de venir a la sesión, estupendo. Y si tienes una sesión de hora y media, pues perfecto. Los cortos dan también mucho juego. O escenas cortas de películas también se pueden usar. Hay una película impresionante que se llama Despedidas, una película japonesa que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Está traducida al castellano. Y hay una escena que se llama El funeral de Naomi. Es una escena con muy pocas palabras, pero con una riqueza expresiva y de historia que merece la pena utilizar. Cuadros, de John Bruegel el Viejo, Los Segadores, es muy útil para hablar de trabajo en equipo.
Si tú quieres que la gente termine hablando de trabajo en equipo, puedes usar este cuadro. Se termina hablando de trabajo en equipo. O usar pintura contemporánea, porque tiene todavía más juego para aprender a hablar de las distintas perspectivas de una historia y de los distintos modos en los que entendemos el mismo objeto. O sea, vemos lo mismo, pero no construimos la misma historia. Es lo mismo que nos pasa con los pacientes. Vemos lo mismo, pero no construimos la misma historia. Novela gráfica, Arrugas del gran Paco Roca. O esta es la última que yo he usado con estudiantes. Es una fotografía de un fotógrafo mexicano, que se llama Ibel García. Soy malísima para recordar los nombres de los autores de toda mi vida. Se titula Autorretrato con mi hija y el ahorcado en la pared. La cantidad de historias diferentes que los estudiantes vieron fue increíble. Yo lo hice con 3 grupos de 50, o sea, fue increíble. Para mí fue un descubrimiento. Y sobre todo para ellos, porque se dieron cuenta que cada uno veía una cosa diferente. Y la foto era exactamente la misma, porque la puse en la pantalla, ni siquiera se las entregué para que pareciera que la había manipulado, ¿no? Y de este trabajo ellos aprendieron que las historias no son únicas, que hay miles de historias. Cuando hacemos la lectura, nos llevamos un guión de preguntas, por si a la gente le cuesta. Las preguntas que les he hecho antes son un guión básico, pero bueno, nosotros trabajamos antes con las historias. Y el moderador tiene que haberse trabajado a sí mismo con la historia para preguntar y estar atento a lo que la gente cuenta para seguir ampliando el debate. Y luego creamos una propuesta de escritura. A veces llevamos 2 o 3, en función del debate elegimos una u otra, pero normalmente vamos con una. Tiene que ser una pregunta abierta, una propuesta abierta. En inglés lo llaman ellos writing prompt, pero no hemos encontrado, Olga y yo, una palabra en español que signifique lo mismo. Es básicamente escribe sobre y damos libertad de acción. Lo enunciamos siempre en positivo o neutro. Nunca le decimos a la gente, escribe sobre aquella vez que sufriste. Y les damos un tiempo muy corto. Y luego le pedimos a la gente que lea y que haga con los textos de los compañeros lo mismo que hizo con el texto que trabajamos al principio. Eso es un taller de medicina narrativa. Hay mucho escrito. En español, pues el mejor es el de Tomás, que lo van a escuchar luego, porque tiene una gran introducción, no solo sobre ética, sino sobre narratividad. En inglés hay mucho, pero traducido al castellano hay muy poco. Esperemos que en el futuro poco a poco vayamos teniendo material pues para todos los que no pueden leer en inglés. Mi gran problema a veces es pasarle material a la gente en castellano, y de algunos capítulos incluso he hecho mis propias traducciones personales para aportarlas, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que hay escrito. Para mí, por ejemplo, si yo les recomendara uno, Doctor Stories es un libro de Catherine Montgomery, es un libro clásico en narratividad antiguo, en el que una profesora de literatura de una facultad de medicina hace un estudio etnográfico de 1 año entero conviviendo con médicos en un hospital. Y es la que nos cuenta cómo de narrativo somos nosotros. O sea, lo que lees ahí es alguien que no pertenece a tu profesión, que te dice, lo que tú haces es esto, y esto es narrativo. Y te lo cuenta desde fuera. Alguien te mira y te dice, tú lo que estás haciendo es trabajar con historia, por mucho que creas que trabajas con valores analíticos. Y en mi caso, pues yo tengo 2 páginas web no muy actualizadas, no esperen que se actualicen porque el día que nació mi primera hija tiene 5 años y luego el otro de 3, mi tiempo se redujo radicalmente y bueno, escribo lo que puedo. Uno es más personal, medicina, ciencia y arte, y en el otro voy intentando traducir material de medicina narrativa, colgar material. Cuando empezó la pandemia me lo hackearon y he tenido que volver a crearlo, y ahí estoy pues colgando en algún comentario sobre artículos interesantes que se puedan leer, un poco facilitándole el trabajo al que venga detrás. El trabajo que yo hice de búsqueda de información, pues conseguir que quien venga detrás y esté interesado lo tenga un poco más fácil de lo que lo tuve yo al principio. Con la ventaja de que afortunadamente en las nuevas generaciones el inglés no es un problema como lo fue para mi generación, que lo tuvimos que aprender ya de adultos. Y bueno, hasta aquí he llegado, abierta a todas las preguntas que quieran y a todo lo que quieran comentar. Muchísimas gracias por invitarme, porque yo, bueno, como les he dicho, estoy fuera del mundo académico, yo soy médica de pueblo y poco más. Gracias. Muchas gracias, María Dolores. Muy interesante, nos has abierto nuevas perspectivas de trabajo en
de investigación, que es donde nos situamos gran parte de los que estamos por aquí. Y bueno, abrimos este turno de preguntas. Si en el público hay alguien que quiera compartir algo o plantear alguna duda. Ha citado varios. Uno en inglés sobre Doctor Stories. Doctor Stories. De Cathy Montgomery. Preguntarle si, siendo médico de familia, encuentra el tiempo para poder aplicar realmente esta medicina narrativa que tenemos que estar con esta presión siempre el médico de familia. Ajá. ¿Has podido escuchar la pregunta? Sí, sí he escuchado la pregunta. He escuchado perfectamente. Hay una cosa curiosa sobre, yo creo que a veces la idea que tenemos de la atención primaria. Porque es cierto que cuando vemos noticias o los que estén en redes sociales, lo que verán es lo horroroso y horrible, ¿no? Porque es lo que se cuenta, ¿no? Si es bueno no es noticia, si es malo sí es noticia. Es cierto que con cada paciente yo en mi agenda tengo 10 minutos con cada paciente, como les he dicho, pues me siento una privilegiada porque es verdad que en rural, en general, no todo el mundo tenemos cupos más pequeños. Pero no son 10 minutos los que estoy con un paciente. ¿Por qué? Porque yo los pacientes los veo de media 8 veces al año. Entonces 10 por 8 son 80 minutos lo que yo le dedico al paciente a lo largo del año. Y además yo estoy con los mismos pacientes una y otra vez. Lo cual significa que yo a lo largo de mi relación con un paciente, a algunos les he dedicado días. Porque 8 de media significa que hay gente que viene poquito y gente que viene muchísimo. Entonces habrá gente que si voy sumando, en los últimos 2 años les habré dedicado 5 horas de mi tiempo. Y hemos estado hablando durante 5 horas. Nos hemos visto durante 5 horas. La cuestión es que sea capaz de construir la historia poco a poco. Pero es que además hay momentos en los que sí o sí tienes que pararte. A ver, si tú estás en la consulta, tienes 20 en la lista de espera y entra uno con un infarto, a ti te da igual que haya 20 en la lista de espera. Tú te paras, atiendes el infarto y estás 1 hora, que es lo que tarda la medicalizada en llegar a mi pueblo, con el infarto y no ves a nadie más en esa hora. Y luego ya, pues recuperas, lo que puedes hacer lo haces y lo que no, no. Pues lo mismo ocurre con las historias importantes. Hay historias que te tienes que parar, no importa lo que haya afuera. Si alguien entra por la puerta, le sale una lágrima y te dice que ya no puede más, tú te paras. Y si tienes que estar 30 minutos hablando con ese paciente, pues te paras 30 minutos con ese paciente. Igual con el siguiente, ese día te basta con 1 minuto o con 2 minutos, ya le dedicarás en otro momento. O sea, es una cuestión de ver que en determinados momentos es importante que te pares con las historias. Pero además, como les he dicho, es una forma de actitud. O sea, en otras, en 5 minutos, lo que cambia es mi forma de abordar la historia en solo 5 minutos. Yo les decía, antes me leía una novela, me sentaba en el sofá y estaba 5 horas seguidas, que luego no me podía levantar. Y ahora que tengo niños, las novelas las leo página a página. Me leo una página, viene un niño. A la media hora me consigo sentar, me leo otra página. Y he aprendido a leer las historias y a meterme en la historia, pues 1 página cada vez, no da más. Pues es eso, o sea, cambias la actitud, cuando tienes que hacerlo lo haces, porque si una paciente se sienta y te dice, bueno, esto es real, una paciente viene a consulta de enfermería, yo entro y en ese momento la paciente nos mira a las dos y dice, yo tengo que contarles algo. Yo tengo 7 hijos y los 7 hijos son fruto de violación de mi marido. Pues ahí se acabó el resto de la consulta. Ahí te sientas, escuchas y cuando terminas ya vuelves otra vez. O sea, no es un tema de solo te puedo dedicar 10 minutos y aunque lo tuyo sea importante no te lo dedico. No, yo tengo 10 minutos asignados y a veces a ti te tocan 5 y a veces a ti te tocan 20. Depende de la necesidad. Ese es mi deber, organizar el tiempo y darlo en función de las necesidades de los pacientes. Entonces sí se puede hacer. En primaria sí se puede hacer. Mariola, entiendo que quien quiera aplicar este método narrativo tiene que tener un buen equipo de profesionales dentro del sistema de salud dedicado al trabajo social, a la salud mental. Hay que derivar bastante, ¿no? Sí, no.
hay muchas historias que no son problemas de salud mental. O sea, hay mucha gente que sufre y necesita salud mental, y hay mucha gente que sufre y necesita un abogado, un sindicalista, un divorcio o arreglar las cosas con su pareja, o hablar con el orientador del colegio porque el problema son sus hijos. O sea, hay orientaciones que no son de salud mental. Parte del compromiso, de mi compromiso, por lo menos personal, es intentar no medicalizar lo que son problemas de la vida. O sea, el paciente que tiene un empleo de 16 horas diarias, que cobra poco, que no consigue sacar a sus hijos adelante, no necesita un psiquiatra. Sufre emocionalmente y necesita que le atendamos su sufrimiento, pero sobre todo necesita caminos para trabajar sus problemas, porque si no, en cierta medida lo que hacemos es culpabilizar al paciente por sentirse mal por tener una mala vida. Entonces, el paciente tiene una mala vida. Sentirse mal es lo normal, es lo sano. Que si un paciente con esa vida viene y me dice que está feliz y contento, entonces igual sí que necesita un psiquiatra. Pero si tú tienes una muy mala vida, si tienes muchos problemas, el psiquiatra no te los va a resolver. Entonces, ¿qué pasa? Que al escuchar, yo una de las cosas que he encontrado, yo digo, por ejemplo, la historia está con esta persona que tiene un trabajo que la está matando, a ella verbalizar eso le ha servido para poder afrontarlo y empezar a trabajar otras soluciones. Entonces, no le hacía falta al psiquiatra, le hacía falta que alguien le creyera cuando decía que su problema era el trabajo. Y una vez le hemos creído, hemos empezado a trabajar para buscar opciones. Pero no siempre es salud mental. Ayuda muchísimo que los tengas, por supuesto, porque a veces sí que los necesitas y no los tenemos porque tenemos muy poco. Mi unidad de salud mental tiene un mínimo de 3 meses de lista de espera para los casos graves, que no son casos de historias graves, son trastornos mentales severos. Pero también ayuda a tener una enfermera. Yo es que trabajo mi compañera de trabajo, estamos en sintonía, trabajamos muy bien juntas, pensamos lo mismo de la relación, pensamos lo mismo de pararnos a hablar con un paciente, y entonces eso favorece mucho las cosas. No es lo mismo que tengas a alguien al lado que te dice, venga, 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 que te estás retrasando, corre. No es igual. O que te dice, estos son tonterías, ¿no? O sea, no pierdas el tiempo escuchando los problemas de la gente. Entonces sí que ayuda tenerlo, pero no siempre la solución es la salud mental, no siempre. A mí a veces me ha ayudado más la trabajadora social o el ayuntamiento, o ya te digo, la coordinadora del colegio, que mi propia unidad de salud mental. No hay preguntas en el chat, ¿no? No. Algunas preguntas aquí. No lo he oído. Vale. Tenemos aquí un grupo de Estudiante. futuras enfermeras que además ya están con sus prácticas, y una de ellas nos pregunta si hay algún consejo para aplicar este enfoque en el trabajo en planta, cuando además tienen que atender a muchas personas. Si hay algún consejo que puedas darles desde el enfoque narrativo. Bueno, yo creo que lo primero es empezar a reconocer a cada paciente como una persona individual. Como una persona individual significa luchar por evitar ese lenguaje de la señora de la 13B, el señor de la 14A, el postoperado de no sé qué. O sea, las personas tienen nombre. Entonces, es importante esforzarse por aprenderse los nombres de los pacientes. Lo más básico para que alguien te cuente su historia es que vea que estás interesado. Entonces, lo primero es saludar, sonreír, escuchar, intentar pararse un poquito. Porque es verdad que en la guerra de cada día del trabajo, a veces vas pues en enfermería. Yo del trabajo de enfermería lo que conozco es haber vivido con una enfermera una parte importante de mi vida, porque mi hermana es enfermera. Y el entrar corriendo a cambiar el suero y no mirar a los ojos, porque sé que si le miro a los ojos me va a decir algo y no tengo tiempo. Solamente cambiar eso, el entrar, y cuando le voy a cambiar el suero, le miro a los ojos, le saludo y le pregunto cómo está, cambia las cosas. Pasa lo mismo que en atención primaria. Un enfermero en la planta tiene poco tiempo para dedicarle a un paciente en una sola vez, pero a lo largo del día ve al paciente muchas veces. Y eso es mucho tiempo dedicado al paciente. La cuestión es que cada ratito de esos tenga un poco de
riqueza de trato humano. Y con eso empiezas a escuchar. Y cuando tienes tiempo te sientas y escuchas. No intentes averiguar, no le preguntes lo que quieres tú saber, sino permítele al paciente que te cuente lo que te quiere contar. Y a veces te sorprendes de lo útil que llega a ser, ¿no? De lo que te cuenta. Mi hermana contaba una anécdota de un paciente en la planta que le decía a todo el que entraba que había un gato en la ventana, ¿no? Y entonces todo el mundo le decía, bueno, ya le subían los antipsicóticos, le subían el haloperidol. Dice, hasta que una noche, dice, yo entré, me senté, le pedí que me lo contara y en esto me dice el señor, dice, mira, hay un gato en la ventana. Y había un gato en la ventana. Entonces, a veces hay que escuchar un poco para no asumir que la historia, nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Esperar a que nos digan. Pero basta con cambiar la actitud. Si cambias la actitud, cambian las historias. Muy bien. ¿Hay una otra pregunta? Dime, Sandra. A mí me surge el comentario crítico que harán quienes dicen que lo importante es la eficacia, ¿no? Sí. Mientras que este modelo, igual que el que se desarrolla con los enfoques psicosomáticos, buscan la eficiencia, una gestión de los recursos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el problema es el concepto de eficiencia que usamos, ¿no? Porque el concepto de eficiencia económica, medido a corto plazo, es decir, medido en tiempo que nos cuesta el profesional. Claro, el tiempo de profesional es un tiempo caro, de entrada. Cuando tú metes en una ecuación económica de salud el tiempo que el profesional le dedica a un paciente, que le dedique media hora sale caro. Que te vea 20 pacientes en 20 minutos sale muy barato. Lo que pasa es que cuando medimos a largo plazo, y eso no hay prácticamente nada publicado, a mí me gustaría saber cuántos fármacos psiquiátricos, benzodiazepinas, antidepresivos, cuántos fármacos, pues no lo sé, incluso te diría que hipotensores, usa un médico que no escucha frente a otro que escucha. Es decir, ¿cuál es el gasto en medicamentos y en pruebas complementarias derivadas de no escuchar? Y entonces igual nos sorprenderíamos de que es eficiente que el profesional tenga tiempo para dedicarle a los pacientes. Porque realmente yo, cuando he empezado con los pacientes complejos a trabajar con una perspectiva ya muy formal de medicina narrativa, lo que he conseguido es que consuman menos medicamentos, que vengan menos a la consulta, que se hagan menos pruebas complementarias. O sea, en el fondo, habría que ver si eso menos que se han hecho compensa el tiempo de más que yo les he dedicado. El precio de mi tiempo con el precio de todas esas pruebas. Y luego habría que ver a nivel social cuál es el impacto, ya en términos puramente económicos sociales, cuál es el impacto de que la gente se pueda incorporar al trabajo, de que la gente tenga menos problemas en la familia. O sea, cuál es el impacto de trabajar esto desde otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces acotamos la medida económica al tiempo. Pero la salud, si mejoramos la salud de la población con menos medicamentos y con menos uso de recursos sanitarios, estamos ahorrando dinero a la sociedad. O sea que en el fondo el tema de la eficiencia es muy complejo porque si lo hablas solo en términos monetarios, del tiempo que dedico a la consulta, desde luego es una pérdida de dinero. Pero si lo hablas en largos plazos, en relaciones largas y ya desde una perspectiva social, ¿no? Colocándote ya desde la medida social, probablemente ganemos un montón. Y ahorremos un montón de dinero socialmente y de dolor social, que al final el dolor social no deja de ser dinero. Se puede monetarizar, o sea que yo creo que sí que ganamos, que sí que es fácil contestarles, pero claro, la inversión inicial hay que hacerla, la inversión inicial en formación y en disponibilidad de tiempo, que al final es número de profesionales, esa si no la haces no funciona, o sea, no puedes ver 100 pacientes ni con medicina narrativa ni sin medicina narrativa, o sea, 100 pacientes en una consulta en una mañana es destructivo para el profesional y para los pacientes.
absolutamente, destructivo. He vivido cupos más grandes, yo he trabajado en otro sitio y mi cupo anterior, en el paciente 35, yo era consciente que mi cerebro había dejado de funcionar. O sea, tenía esa impresión de estarme viendo a mí misma absolutamente desconectada, incapaz de entender lo que el paciente me decía, ¿no? Y si no venía a hacer una receta, yo le decía, mire, nos vemos mañana, nos vemos pasado a las 9 de la mañana, porque yo en este momento soy incapaz de procesar lo que me está contando. Y era consciente de esa desconexión cerebral, de esa incapacidad de pensar y de reflexionar. Bastante destructivo profesionalmente. De hecho, fue una de las cosas que me impulsó a dejar lo urbano e irme a rural. Bien. Gracias. Sí, es el siguiente. Pues vamos a hacer aquí un pequeño receso antes de la intervención de Jaime. Muchas gracias, Mariola, y Gracias esperamos a una vosotros. segunda parte. A la disposición de ustedes. A mí esto es apasionante y empezar a tener gente con la que puedes hablar y me comprende es más fácil, es todo un placer para mí también. Muchísimas gracias. Gracias.